Estamos en el programa de Leyes y Justicia. Hoy tengo a mi invitado de honor que me da mucho gusto. Al contrario, es un orgullo y un honor que estés aquí. eres muy generosa, Leticia. El gusto y el honor es para mí estar contigo y estar en este estudio. Muchísimas gracias. Él es el maestro Everardo Moreno Cruz. A sus órdenes. Bienvenido. Gracias, Leticia, te lo agradezco mucho. Muchísimas Qué gracias. bueno que estás aquí. Vamos a tratar un tema muy delicado acerca de las elecciones tan especiales con las que nos vamos a enfrentar dentro de unos meses. Así es un proceso muy interesante el que tenemos enfrente. Además de renovarse la presidencia de la República, se va a renovar también 6 gobernaturas, congresos locales, presidencias municipales. Se dice que va a ser una elección hasta el momento la más grande que haya habido en la ciudad, en el país. Y bueno, nos encontramos con candidatos independientes también, con la figura de candidatos independientes. La primera vez que tenemos candidatos independientes a la presidencia de México, y esperemos de verdad, por el bien del país, que todo salga bien, que todo se desarrolle con normalidad, con apego a las leyes, y que demostremos que el Estado de Derecho no es nada más una frase, sino es una situación que se cumple y que se materializa cotidianamente para bien del país. Sí, porque pues tenemos así como con 3 candidatos, pues dos muy polémicos, uno que lleva 12 años en campaña, ¿no? Creo que más de 12. Si te refieres a Andrés Manuel López Obrador, sí, lleva más años, porque los 6 años del presidente Peña Nieto, los 6 años del licenciado Felipe Calderón y los 6 años de Vicente Fox, ¿no? Son 18 años, no, bueno, no, con Vicente Fox, él era jefe de gobierno, le tocó ser jefe de gobierno. Pero sí, fácilmente, por lo menos son 12 años de, como dices y dices bien, de estar en campaña. De estar en campaña. Y entonces nos enfrentamos así con unas elecciones muy controvertidas. Tenemos a un candidato muy desgastado, que es Anaya, del Frente, ¿verdad? Porque hubo coaliciones y demás. Y pues tenemos a Mid, que representa la corriente del PRI, de la derecha. Y pues realmente yo creo que todo esto provoca mucha incertidumbre, ¿no?, en la población. Yo no diría que José Antonio Meade representa a la derecha. Yo diría que José Antonio Meade está representando, como tú lo dices, como candidato del PRI, del Partido Nueva Alianza y del Partido Verde, pues una posición, si tú quieres, de alguna manera de continuar con una política como se ha venido teniendo, sin que se piense en un continuismo, pero sí que no se vayan a cortar abruptamente distintos programas. Nos encontramos, Leticia, y ojalá la ciudadanía lo vea, nos encontramos ante un panorama muy, muy curioso, muy preocupante. Sí, muy preocupante. Un candidato como Andrés Manuel López Obrador, que habla de la suspensión de programas tan importantes como puede ser la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que habla de la construcción de refinerías, que habla de revertir la reforma educativa, de revertir la reforma energética y una serie de medidas que difícilmente podría el presupuesto de nuestro gran país tener dinero para solventar, como el abrir universidades en las que tengan cabida todos los estudiantes, darles pensión a todos los estudiantes, no puede una ser. serie de medidas que realmente están totalmente descabelladas. Sí. Y el otro candidato, que es el licenciado Ricardo Anaya, que con todo respeto lo veo también en su dimensión y en su ubicación, también muy desubicado. Está hablando con una gran facilidad y con un gran desenfado. Voy a meter a la cárcel a Peña Nieto, como si él fuera el Ministerio Público, como si él no se diera cuenta que tenemos que respetar a las instituciones, y a las instituciones se les respeta cumpliendo las leyes. Entonces, sí,
tenemos a dos candidatos que representan posturas poco ubicadas, poco serias, Sí, como para aspirar a sí. tener el honor de estar despachando en Palacio Nacional. Y mira, ahora se ha incorporado con el licenciado Ricardo Anaya, ahora apenas hace unas horas, Sí, sí, sí. el licenciado Jorge Castañeda, a quien le Ah, escuché una declaración muy desafortunada. Dice Jorge Castañeda, es que López Obrador tiene las mismas políticas de Echeverría. Realmente está desubicado, no conoce lo que se hizo en el gobierno de sí, Luis no, Echeverría, para nada. no entienden, no conciben, por ejemplo, todo lo que se avanzó en el gobierno de Luis Echeverría, todas las cosas positivas que se hicieron. Y en el caso de José Antonio Meade, Infonavit, por ejemplo. el Infonavit, la Universidad Autónoma Metropolitana, Metropolitana. la emisión de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, la erección como estados de Quintana Roo y de Baja California, la construcción de carreteras, el incremento de una manera muy sensible de las universidades en el país. Nada más que, pues, criticar es muy fácil. En cambio, José Antonio Meade representa una corriente seria, ponderada, moderada. Lástima una cosa, Leticia. Sí, A él lo postula un partido, mi partido, sí, en el que he militado desde hace muchos años, pero que está totalmente desprestigiado, lamentablemente. Lamentablemente está desprestigiado sí. por muchos ladrones, por muchos delincuentes que llegaron a ser gobernadores postulados por ese partido. Sí. Un partido que en este momento no está bien, con un dirigente de partido, y lo digo con todas sus palabras, amiga, ¿qué experiencia tiene Enrique Ochoa para ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI? No, Y pues no. me encontraba, tú y yo tenemos el honor, el gusto, pero ya voy a soltar el micrófono porque esto ya parece no A mí me diarrea encanta verbal, disentería verbal, escucharte eres muy porque generosa. sabes mucho de todos estos temas y bueno, y se lo digo aquí a los que nos están viendo, tú fuiste precandidato Yo aspiré, sí, a la claro. presidencia de este país Sí. y a mí me hubiera encantado que A fueras mí también tú. me hubiera encantado, Me me hubiera encantado a mí también. Pero Pero bueno. te comento lo siguiente, nos encontramos con que dentro del PRI, lamentablemente, están las mismas caras de siempre. Sí. Me encontraba hace pocos días, ayer o anteayer, a un joven, alumno de la facultad de donde tú y yo tenemos el honor de dar clase, y que me decía, soy candidato a diputado plurinominal, pero me mandaron no sé a qué número. ¿Por qué? Y el señor Enrique Ochoa está en el número 1. Y el hijo de Emilio Gamboa está también en los primeros números. Y Beatriz Paredes, otra vez, que no tenemos ¿A poco a ya otras regresó? mujeres. Otra vez va a ser candidata Y ahora a senadora. Ah, Dios. Ese estar repitiendo a las personas habla, tal parece, de una pobreza partidista muy grande. En nada Y le no, ayuda esto pues a no. José Antonio Meade. Sí, Yo a no, veces pienso que el señor licenciado Peña Nieto quiere que pierda a José Antonio Meade. ¿Por qué? Bueno, pues le mantiene a un Enrique Ochoa, de Sí, presidente del PRI, sí, que no sí. tiene ninguna militancia, que además es un muchacho pendenciero, podrá ser muy capaz en algunas cosas, pero no para ser dirigente del partido. Claro. Entonces, todo este panorama lamentablemente nos hace pensar. Escuchaba una de las últimas encuestas en donde el señor López Obrador anda sobre el 40% de preferencias electorales, José Antonio Meade en un 24% y Ricardo Anaya en un 23%, y los candidatos independientes en un 9%. Vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto esperemos de verdad que la violencia de alguna manera en el país, que la vemos desatada, pueda disminuir, pueda sí. temperarse, porque nos amanecemos casi todos los días con alguna noticia que habla de homicidios, de muertes, de asaltos, Sí, y sí, sí. para acabarla de molar, en el orden policíaco, un Estado empequeñecido, Sí, un sí, Estado sí, es cierto. enanizado. Pasaba en el noticiero de Ciro Gómez Leiva unas imágenes de un incidente acaecido el domingo pasado en Coyoacán, en donde se llevaron detenidas a unas personas y los vecinos llegaron a la
delegación del Ministerio Público a insultar, a romper computadoras. Ay, Y Dios. fueron consignados y solamente de los que fueron vinculados a proceso, porque ahora ya no es consignado, fueron vinculados Vinculados a a proceso proceso. con el nuevo procedimiento. De estos, solamente 2 están privados de su libertad. Entonces, amiga, necesitamos de verdad hacer que el Estado se dé cuenta Sí, que es el único nosotros, que puede ejercer legítimamente la violencia. Sí, sí, sí. O sea, estamos ante una situación muy delicada, muy grave. Sentimos en crisis como ninguna otra época de la historia. Digo, después de la revolución, obviamente, ¿no? Pero yo creo que es una preocupación generalizada en el pueblo mexicano. Así es. Porque Mides, pues es una persona preparada, es una persona que se ha desempeñado bien sus cargos, pero lo que se le está dejando es una herencia tremenda. Una herencia muy difícil. Y lo que tú dices, José Antonio Meade, es egresado de nuestra Facultad de Sí. Derecho. Y las fuerzas, no les quiero llamar brillantes, obscuras, ni ponerles ningún calificativo. Hubo un desayuno recientemente Sí. en un hotel del sur de la Ciudad de México, a donde asistimos algunos profesores. Tú también asististe, pero tú y yo pagamos nuestra entrada. No se hizo en un lugar que fuera un lugar universitario, de ninguna manera. Fue Como privado realmente. fue un lugar privado como es el Hotel Royal. El desayuno, pues más o menos sabroso, porque a mí me pusieron muy poquito huevo ahí en el plato, pero en fin, eso es Sí, lo menos sí, sí, sí. importante. Y ahora hay quienes están protestando por eso. Pero, ¿qué no tenemos derecho a reunirnos con quien simpaticemos? ¿Que se llega ya a la postura totalmente radical e intolerante de que si no estás apoyando a un candidato, estás actuando mal? No, si no estás apoyando, estás en contra tampoco. Tampoco de ninguna De manera. verdad no estamos en contra. Así es, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. O sea, no es que esa postura creo que está haciendo daño en la política. Totalmente, Si no estás conmigo, estás en contra de mí. No, es que no es cierto. totalmente de acuerdo contigo, Leticia. ¿No? Porque, oye, a mí me interesa a ver qué dice un candidato, cuáles son sus propuestas, cuál es su proyecto, Sí. qué es lo que nos interesa a cada uno de nosotros. Tenemos ya en el seno de nuestro gran país muchos problemas Sí. como para estar pensando en que vamos a seguirnos dividiendo cuando estas divisiones en nada ayudan a No, nadie. en nada Y a ayudan. eso súmale en el ambiente internacional la presencia del presidente de los Estados Unidos, Sí, que qué es barbaridad. otro fenómeno especial de la política mundial en este caso. Porque estamos pues, demasiado cerquita, estamos de Así es, vecinos. pues tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera con Sí, ese país. Imagínate. Entonces, realmente, pues sí es preocupante. Y como a mí me interesan los proyectos y las posturas de los candidatos, porque son sus propuestas en las que deben de trabajar Así y es. no en denostar un partido a otro. Porque Tienes toda por la eso razón. la gente ha caído en incredulidad. Claro, sí, la gente y los partidos han perdido credibilidad. Sí. La gente no puede ya creer en los partidos o en la seriedad de sus posturas si se da cuenta que los partidos y los candidatos se están peleando entre sí. Sí. Entonces, bueno, este es malo y este también, pues entonces por cuál es. voto, ¿no? Así es. Y la verdad es que creo que cada candidato debe de trabajar para demostrarle al pueblo por qué pueden ser los mejores presidentes. Totalmente. Pero Y no solamente pensemos en los candidatos a la presidencia, también pensemos que se va a renovar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asamblea de Representantes, las delegaciones que ahora ya no reciben el nombre de delegaciones, sino alcaldías. Y para completar el panorama, expongo una opinión. Tú fuiste juez electoral, tú conoces bien la legislación electoral. Se habla de que pretende inscribirse como candidato a senador el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. No, pero está
claramente determinado por la Constitución, de que no puede ser candidato a senador, aunque se separe definitivamente de su encargo, una persona que haya desempeñado el cargo de gobernador si la circunscripción por la que aspira a ser representante popular se encuentra dentro del Estado. Y tratándose de los senadores, la lista de los senadores comprende todo el país. Entonces Sí, Chiapas está dentro de esa circunscripción, no puede inscribirse como candidato a senador. Lo mismo sucede con una gente a la que yo respeto y aprecio y reconozco su valía intelectual y su capacidad jurídica, el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, ajá. tampoco puede ser candidato a senador. Y hablando de candidatos a senadores, tampoco puede ser candidata a senadora Olga Sánchez Cordero, la Pues que sí, sería, según declaró Andrés Manuel López Obrador, nuestra próxima secretaria de de Gobernación, si es gobernación, que él gana. sí. Entonces, te encuentras ante incongruencias, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿por qué si vas a ser la secretaria de Gobernación vas a ser candidata a senadora? Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias, muchas gracias. No, no tienes nada que ver. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Estamos de regreso en el programa de Leyes y Justicia con el maestro Everardo Moreno Cruz. Vamos a tratar un punto muy interesante de qué mujeres, porque él trae los datos, de qué mujeres se han lanzado a la presidencia de nuestro país. Con mucho gusto. La primera mujer que aspiró a la presidencia de la República fue la señora Rosario Ibarra de Piedra en el año de 1982 y obtuvo de la votación nacional 1.84%. En el 88 volvió a aspirar a la presidencia y solamente obtuvo el 0.39%. Y un fenómeno curioso, allí en lugar de subir, bajó. Así es. Bajó. Cecilia Soto fue en 1994 con el 2.7%. Marcela Lombardo con el 0.47%. En el 2006, Patricia Mercado con el 0.96%. En el 2012, Josefina Vázquez Mota con el 26.1%. Fue cuando el candidato triunfador fue el licenciado Peña Nieto. Y en el 2018 tenemos a la señora Margarita Zavala, que hasta el momento al parecer es la única candidata independiente que ha logrado reunir los requisitos para hacerlo. No sabemos qué porcentaje vaya a obtener. Estos datos son datos que aparecieron y que son del señor Roy Campos de Consulta Mitowski, que como sabemos Mitowski es de las encuestadoras más serias que tenemos en el país, y con una tradición y con un Roy Campos que es una gente con una gran preparación y un gran conocimiento para este tipo de estudios estadísticos y de demografía, y en este caso concreto de elaboración de encuestas. Ese es el panorama que tenemos. Sí, ahorita yo siento que todavía falta tiempo para que una mujer llegue a ser presidenta en México. ¿Tú qué opinas? Bueno, no lo creo. Yo creo que la concepción, me desagrada la palabra, pero la concepción machista ha ido desapareciendo. Y yo creo que sí es posible, no sé si ahora en estas elecciones, pero quizás en 18 años o en 6, 12, 18 años pudiera haber alguna candidata mujer. Ya estaremos por acá platicando tú y yo dentro de unos 18 o 24 años para ver quién va a ser candidato después de que sea una mujer la presidenta. ¿Quién sabe? Es muy cambiante y la opinión pública pues se modifica mucho, pero esperemos que por el bien del país resulte electo el mejor ciudadano. Sí, el mejor o la mejor. Así es. Pero siento que todavía faltarían unos, calculo como 2 sexenios para que se madure la idea de que pueda llegar una mujer, ¿no? Hemos tenido gobernadoras, gobernadoras destacadas como Griselda Álvarez, que fue una muy buena gobernadora, como Dulce María Sauri en Yucatán. Son las gobernadoras mujeres que reconozco y que recuerdo como que hicieron un buen gobierno en sus estados. Sí, porque también fue Beatriz Paredes. También fue Beatriz Paredes, gobernadora de Tlaxcala. Así es. Entonces sí, para mí, Griselda Álvarez, mis respetos. Claro. Ella tenía una frase muy famosa y decía, señores, la materia gris no tiene sexo. Ah, qué buena frase. Sí, llegó a gobernar con esa frase, diciendo, la materia gris no tiene sexo. Una hizo mujer muchas cosas de un muy gran buenas. talento. Hemos tenido y tenemos mujeres muy talentosas en nuestro país. Estás tú, por ejemplo, a quien debe de reconocérsele su talento, su preparación, su capacidad, y que públicamente yo expreso mi reconocimiento para ti, Leticia, porque eres de las maestras destacadas de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Derecho. Pero claro que tenemos mujeres muy destacadas. Tenemos, por ejemplo, en la Corte a una
Margarita Luna Ramos. Sí, Margarita ¿Quién Luna puede dudar de su Ramos. capacidad? Tenemos en la oposición, y digo en la oposición porque yo me siento priista, y digo me siento Porque eres. porque no, No, pero además, eres. si bien no tengo ninguna responsabilidad ni nada, porque pues el partido ha preferido no tenerme cerca desde que yo aspiré a la candidatura presidencial. En la oposición tenemos a una Ifigenia Martínez, Sí. que es una mujer que también es candidata a senadora, pero con una trayectoria de una gran lucha. Sí. Ella era directora de la Escuela de Economía, cuando en el 68 el ejército tuvo que tomar las instalaciones universitarias. Sí, qué tremendo. Así es. Entonces, Y pues es una mujer también muy valiosa. una mujer muy valiosa. Tenemos también en este momento, no recuerdo, y me da pena decirlo, pero más estarlo viviendo, no recuerdo qué mujer gobernadora tenemos actualmente. Sí. Sí debe de haber alguna. Y yo pero, ahorita no tampoco pero lo yo recuerdo. tampoco. Ah, claro, de Sonora. Claudia, la hija de una linda señora que fue la primera senadora que tuvimos, Alicia Arellano Tapia. Ah, sí, sí, Y Sonora. la Alicia. gobernadora es una linda Arellano. señora, Sí. lo digo con el mayor respeto, Claudia Pavlovich Arellano. Es la gobernadora de Sonora y que está haciendo muy buen gobierno. Sí, también. buen papel. Yo creo que sí, ya se está viendo que las mujeres sí pueden y saben gobernar, ¿no? Por supuesto. Y eso es bueno porque sí pienso que en unos 2 sexenios ya No es difícil que tengamos una mujer. Una mujer, ¿no? Como no hubiera sido difícil, bajo ciertas circunstancias que no se dieron, que la presidenta de los Estados Unidos fuera la señora pues Hillary Clinton. Hillary Clinton, una mujer de un gran talento. Sí, sí, sí. Pero que a lo mejor la próxima es Michelle Obama. No. Oye, pues ahí sí estaría interesante, Así ¿no? es. Ahora, no podemos desconocer, tenemos que ser objetivos. Y ya que nos atravesamos la frontera y sin pasaporte porque estamos aquí en el estudio, Sí. tenemos que reconocer que el señor Trump pues está siendo simpático para los americanos. Sí. Él está pensando en Estados Unidos, nada Sí, más. nada más. Finalmente, un presidente no tiene que pensar más que en su país. Sí. Finalmente, el jefe de la casa debe de pensar en su casa. En su casa, sí. Y ser poco solidario, o podrá criticársele por una ausencia de un contenido social en sus acciones, pero finalmente él está gobernando para los americanos. Y a los americanos les está resultando simpático. No creo que se reelija. Y en esa imposibilidad de pretender la reelección, no creo que aspire a ser candidato, lo ignoro, pero en esa posibilidad, yo creo que la señora Michelle Obama tendría posibilidades Sí. de ser postulada por el Partido Demócrata. Fíjate que sí, no lo había pensado, pero tienes razón. Así es. Porque su esposo sí fue buen presidente. Y te voy a decir una cosa, sí, fue un presidente, pero tú sabes que uno de los presidentes americanos que más deportaciones hizo de nuestros paisanos a nuestro territorio fue el señor Obama. No, no sabía. Uno de los presidentes que más deportó mexicanos fue Barack Obama. Fíjate, qué barbaridad. Y a la gente le resulta simpático, le resulta agradable. Indudablemente que es un hombre de talento, pero Sí. las deportaciones en un número importante fueron hechas precisamente con Barack Obama. A veces con los demócratas no nos va tan bien. Sí, y debería de ser al revés. Debe ser al revés, pero no. Sí. Pues con este republicano, ahí vamos, amiga, ahí vamos. Ahí vamos. Sí. Pero este joven republicano, bueno, ni tan joven, pero este joven republicano, un presidente republicano, pues está gobernando con la simpatía de los americanos, porque está pensando en ese sueño, en esa afirmación muy respetable de la grandeza americana. Sí. Sí, sí, porque él tiene la mentalidad que se tenía hace muchos años Sí, en Estados Unidos. así es, así es. Y la verdad, tú sabes que en Estados Unidos piensan que América les pertenece, ¿no? Sí. Y, Bueno, incluso
Cuando ellos hablan de su país, hablan de América. De América. Sí, Sí. sí, porque son Estados Unidos de Unidos América. de América. Como nosotros somos Estados Unidos mexicanos, cuando hablamos de nuestro gran país, no hablamos de los Estados Unidos mexicanos, hablamos de México. Sí. Ellos también no hablan de los Estados Unidos de América, hablan de América. De América. Pero fíjate cómo ya lo tienen hasta en el subconsciente. Sí, América para los norteamericanos. así es. Y es que ellos tienen un gran nacionalismo, Sí. algo que Se está desafortunadamente perdiendo. nosotros no tenemos. Sí. Te voy a hacer un par de comentarios que pueden sonar irrelevantes, intrascendentes, pero que hablan de esa falta de nacionalidad, de nacionalismo, de amor a lo nuestro. Yo creo que se ha perdido en los se ha perdido últimos mucho. años. La gente se despide y en vez de decir adiós, hasta luego, hasta pronto, que te vaya bien, que te machuque un tren o lo que tú quieras, bye. Ajá. ¿Por qué bye? Y no cualquier otra forma de expresarse. Las señoras se van de compras a Estados Unidos y es la única palabra que saben. Me voy de shopping. Ay, sí. Te vas de compras. Claro. Me voy al mall. Te vas al centro comercial. Sí, sí, es cierto. Acabo de estacionar mi automóvil aquí enfrente y busqué un estacionómetro porque es un estacionómetro, no es un estacionómetro. parquímetro. Son esos detalles mínimos que hacen que nos vayamos desdibujando en nuestros valores, desdibujando en lo nuestro. Lamentablemente, el problema es un problema cultural que viene desde muy atrás, me refiero desde la primaria, desde el jardín de niños, en donde no se les infunde, no se les hace sentir el valor de lo nuestro, Sí. la trascendencia de lo nuestro, Sí. la importancia de lo nuestro. El señor Fox quitó los días festivos y los hizo días laborables, supuestamente para que hubiera fines de semana más largos y la gente pudiera descansar. Pero ni el 21 de marzo, que era antes un día a Sí. celebrarse exactamente ese día, y ahora les preguntas qué se celebra el 21 de marzo y te van a decir, se celebra el día de la primavera, Sí. se celebra el día de la discriminación o se celebra tal o cual otra cosa y se ha perdido ese valor de reconocer a nuestros héroes que son los que nos hicieron patria, los que nos hicieron una nación que es como lo que estamos viviendo con todos sus problemas, pero con todos sus anhelos de poder salir adelante. Sí, tienes razón. Yo me acuerdo que cuando era niña, yo creo que tú también, Claro en que yo todas también las- fui niño. No, sí, pero en todas las escuelas, ¿te acuerdas? Lo primero era formarse y cantar el himno nacional. Así es. Las asambleas de los lunes. Sí, Las asambleas de los lunes en donde yo estudié en la escuela secundaria 10, profesor Leopoldo Ayala, y me acuerdo bien de esas asambleas en donde además la asamblea se le encargaba a un grupo distinto para que alumnos de ese grupo hablaran de los hechos históricos, de las fechas cívicas que se iban a celebrar en esa semana. Claro que me acuerdo. eso es fomentar el nacionalismo, Así es. cosa que ahora no se hace. No, no se hace. Y digo, a los mismos militares han perdido mucha de esta situación. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bueno, entonces estamos viendo estos temas tan interesantes de las elecciones. Vamos a tener unas elecciones como nunca antes se habían dado. Y creo que esto va a ser determinante en la historia de las elecciones en el país, ¿no? Así lo creo. Más de 3.600 cargos de elección popular entre los locales y los federales. Es un número enorme. Muy Realmente grande, el Instituto Nacional Electoral tiene enfrente un trabajo titánico para organizar las elecciones, porque la gente desconfía, Sí. pero no hay por qué desconfiar. Las elecciones las manejan los propios ciudadanos. De los propios ciudadanos y de los propios vecinos se integra el personal de casillas. De ellos mismos se integra, de los mismos ciudadanos, los representantes de partido, representantes de candidato. Entonces, no pensemos que necesariamente va a haber trampa, no creamos, no nos estemos nosotros mismos autodenigrando pensando que no procedemos los mexicanos de manera correcta. Yo confío, yo creo, yo espero que el resultado de las elecciones tenga que ser reconocido por todos, por ganadores, por perdedores y simplemente por los votantes para bien del país. Fíjate que eso es cierto, porque como tú bien dices, son los ciudadanos los que integran las mesas directivas de casilla. Están los representantes de los partidos, están los observadores electorales, que ahorita yo estoy en eso, de observación electoral, y también los visitantes extranjeros, ¿no? Sí, así es. Entonces así son es. muchos los ojos que están cuidando todo. O sea, se está cuidando la transparencia y la certeza. Me acuerdo mucho de la elección de Felipe Calderón y pues López Obrador, que estaban contendiendo. Sí. ¿Qué pasó ahí? Perdió López Obrador por 200,000 votos. Así es. Pero es menos de un punto porcentual en relación con todo el país. Sí, así es. Por eso se metió la duda. Pero sí perdió, es la verdad. Y yo estaba en esa época en un cargo honorífico de la observación electoral, sí, pero formando parte de Naciones Unidas. Estuve un año ahí en un cargo honorífico y me pude dar cuenta exactamente de todo lo que pasó. Y otra cosa, en esa época
López Obrador no tuvo los asesores perfectos en cuanto a los asesores políticos y asesores jurídicos, porque los asesores políticos decían voto por voto, casilla por casilla, Sí. pero los jurídicos, en el juicio de inconformidad, lo único que impugnaron fueron las casillas en donde habían perdido. Y para que hubiera sido voto por voto, casilla por casilla, habían que impugnar, debieron de haber impugnado toda Todas. la elección Claro. para que se pudieran abrir Todos los los paquetes, paquetes claro, electorales de todas las casillas y se volviera a hacer un recuento. Así es, así Pero los abogados no procedieron como lo estaban procediendo los asesores políticos y los asesores jurídicos. Fue completamente distinta su actuación. Entonces no fue una injusticia. Pues es que Claro no se que no. podía hacer es. ¿No? porque el tribunal no procede de oficio. Entonces, si no lo pidieron, no se pudo hacer. Y bueno, y la gente pensó que el fraude, no hubo tal. No, yo estoy convencido de que no hubo fraude, estoy convencido que perdió el licenciado López Obrador indudablemente. ¿Sí? Fue tan pequeño el porcentaje que mucha gente, ay, el fraude, no hubo ningún fraude. ¿No? Los resultados son a veces con un voto o con 1 millón de votos, pero en la Se democracia pierde. hasta con un voto se puede perder. Sí, se puede perder con Así un es. voto. Entonces, esperemos la congruencia de los partidos, la congruencia de los candidatos, la transparencia y la claridad para darle tranquilidad a nuestro pueblo. Esperemos que así sea. Leti, esperemos que así sea y mientras eso es, pues seamos respetuosos de las propuestas, escuchémoslas con atención y habrá quienes ya tenemos decidido por quién vamos a votar y por eso yo estoy convencido por su valía que el mejor presidente para mi país en el próximo sexenio será José Antonio Meade Curibreña. Pues me da mucho gusto haberte tenido aquí. El gusto es para mí. Y nos vemos en Leyes y Justicia. Le agradecemos muchísimo a nuestro Leti, yo te invitado. lo agradezco a ti. Que Me da me mucho gusto encanta verte. cuando hablas de política, de democracia. Me Eres fascina. muy amable, te lo Es un aprecio gran mucho. maestro. Muchísimas gracias. Muchas Estoy a tus gracias. órdenes. Nos vemos para el próximo programa en Leyes y Justicia. Astele.tv